Vamos a intentar hablar del estoicismo de una manera distinta, ¿no? El título, el estoicismo y la filosofía como práctica transformadora, es un poco la intención que quiero darle a la sesión para hablar del estoicismo frente a otro tipo de recuperaciones estoicas, otro tipo de recuperaciones o incluso vinculadas con lo que significa la palabra estoico o estoicismo, tal y como se entiende generalmente, ¿no? El estoicismo es una figura que tuvo un claro abandono, ¿no?, a partir de los grandes sistemas idealistas, ¿no?, principalmente los alemanes, con la figura de Hegel, porque de algún modo se consideró que toda esta filosofía había sido un poco una filosofía de segunda clase respecto a los grandes sistemas platónicos o aristotélicos, de manera que la academia o el liceo habían quedado como dos grandes momentos de la historia del pensamiento humano, y luego se generó una especie de, o se produjo un proceso de degeneración de esa gran cultura griega que principalmente se ve en estas filosofías que tienen, para muchos manuales todavía hoy en día, unos sistemas eclécticos, unos sistemas un tanto filosóficos, un tanto pastiche, ¿no?, como tomando y cogiendo elementos de diferentes sistemas para intentar establecer como una especie de un sistema fracasado filosófico, ¿no? Ese desinterés tradicional, a pesar de que el estoicismo tiene un larguísimo recorrido, encontramos rasgos estoicos en figuras tan importantes como Descartes, Kant o, por ejemplo, el propio Nietzsche, ¿no?, todo el concepto de amor fati nietzscheano, ¿no?, toda esta idea de este santo decir que sí a la vida es un elemento claramente nietzscheano, pero a pesar de estas influencias del pensamiento estoico en pensadores realmente importantes, de la filosofía occidental por lo menos, el estoicismo vivió un claro abandono más o menos hasta los años 60-70 del siglo pasado, en donde gracias a figuras como Rist, como Anthony Long, ¿no?, o figuras como Pierre Hadot o Michel Foucault, Martha Nussbaum, y en nuestro país, evidentemente, la figura de Carlos García Gual, ayudaron mucho para rehabilitar estos sistemas de pensamiento y para colocarlos directamente en una relación con el presente. Creo que si hay algo que es importante en el estoicismo, es de algún modo es que es una filosofía que puede ser vista como una filosofía que está hecha para, por y en el presente. Un modo de metodología filosófica en el que la temporalidad presente es realmente lo fundamental, de manera que si el presente es el tema jamás podrá pasar de moda, ¿no? La idea de la filosofía, de la práctica transformadora, tiene que ver también con un intento de, o por lo menos lo que voy a intentar, de colocar o posicionar al estoicismo en un ámbito distinto al que generalmente se le suele entender como filosofía de la paz, ¿no?, una filosofía de la imperturbabilidad o una filosofía incluso de la resignación, ¿no? Hay una especie de lectura cristiana del estoicismo que de algún modo elimina, ¿no?, ciertos aspectos fundamentales como es esta idea de la filosofía como una práctica transformadora de uno consigo mismo. Una práctica transformadora dirigida a la acción, no dirigida a la paciencia ni dirigida a la resignación, sino todo lo contrario, a una acción continua y una actividad continua del sujeto respecto a sí mismo para poder, de algún modo, estar siempre a la altura de su esencia racional, ¿no? En origen, la palabra hace referencia a la Stoiquile, que era lo tiene señalado con la flecha en rojo, era un pórtico que albergaba una especie de pinacoteca en el que había varias pinturas de Polignoto, entre ellas una célebre batalla de Maratón, que sirvió como un espacio de reunión para esta escuela y principalmente para su primer miembro, ¿no?, su fundador, que es Zenón de Citio, ¿no? Aquí tenemos una especie como de reconstrucción de cómo pudo ser este lugar, ¿no? Es muy importante que entendamos, en este caso, al igual que se vio la semana pasada respecto al epicureísmo, que el estoicismo es una filosofía de calle, es una filosofía que tiene en ese sentido una proyección pública, una proyección al ágora, una proyección a la vida pública. No es un quepos, no es el jardín epicúreo, ¿no?, un jardín que de alguna manera implica ya directamente un cierto abandono, por lo menos de determinada acción pública y de acción social, sino que directamente, o sea, es una filosofía que en ese sentido tiene una clarísima una trascendencia pública, ¿no? Entonces, una parte también podemos ver de cómo está el estado de las excavaciones del pórtico actualmente.
Y esa dimensión pública que tiene el estoicismo está muy vinculada con dos, de alguna manera, de sus pilares principales, ¿no? Dos de los ejes sobre los que se va a generar este pensamiento transformador, esta filosofía, como son Sócrates y los cínicos, ¿no? Principalmente estamos viendo ahí a la figura de Crates, ¿no? y la figura de Diógenes en el barril, es una iluminación de un manuscrito medieval. Y vemos que se recoge en el manuscrito la anécdota que el otro día contó Ignacio Pajón, el compañero, sobre el momento en el que Crates tira sus riquezas al mar, ¿no? Está ahí vaciando toda su bolsa de dinero sobre esa especie de corriente, mientras que Diógenes habita en esa especie de barril, ¿no? Tanto Sócrates como los cínicos son dos elementos fundamentales porque de algún modo son esa línea de continuidad que vincula, por una parte, este nuevo pensamiento estoico con una filosofía dirigida directamente a la agora pública, dirigida al espacio público y también conceptualmente, ¿no? Sócrates, el concepto de techne tu biu, ¿no? Ese concepto de la filosofía como una especie de epimeleia, ¿no? Una especie de, podemos decirlo, una especie de preocupación o de constante vigilancia sobre el alma o sobre la vida de uno, ¿no? Esa idea de intentar establecer en la búsqueda de la virtud unos paradigmas, unos parámetros racionales, definibles, o que por lo menos se acerquen a esa idea de techne, ¿no? O a esa actividad artesana en la que todos aquellos que llevan a cabo esa techne pueden dirigir toda una serie de recursos racionalmente para la obtención de un fin, ¿no? Como es la generación, la producción de un objeto de la mejor manera posible, ¿no? Por eso es un poco, cuando se habla ahora de la filosofía como arte, de la filosofía estoica como arte de la vida o arte de vivir, queda un tanto diluido, ¿no? Arte de vivir, actualmente la palabra arte no contempla esa posibilidad de dirigir racionalmente una serie de medios, ¿no? Hacia un fin concreto. Y por otra parte, arte tampoco implica un compromiso tan grande, ¿no? La techne tu biu realmente es una responsabilidad. Eso es una cuestión que va a ser muy importante de cara a entender el estoicismo. El estoicismo es una filosofía, de algún modo, en el que se asume una responsabilidad propia. No se puede delegar, de algún modo, esa consecución de un vivir racional, dejándolo en manos de ningún otro. Ha de ser uno siempre el que tome las riendas de su vida, y como vamos a ir viendo en una serie de metáforas y en una serie de imágenes, precisamente esta idea de la mano va a ser una cuestión fundamental para todo lo que es el pensamiento estoico, ¿no? El vínculo entre Crates y los cínicos es un vínculo directo, nos cuenta Diógenes Laercio, que Zenón de Citio, ¿no? Después de una serie de peripecias, entre ellas un naufragio que le llevó finalmente desde Citio, una ciudad más o menos en Chipre, le llevó a recalar en Atenas. En una tienda de libros, una venta de libros, encontró las Memorabilia de Jenofonte, una obra que son los recuerdos de Sócrates, y fascinado ante esos personajes y esos diálogos que se llevaban a cabo que aparecían en esa obra, preguntó al librero que dónde podía encontrar a ese tipo de personas, ¿no? En ese momento pasó Crates al lado y el librero le señaló: sigue a ese hombre, ¿no? Entonces, desde ahí empieza ese vínculo. Las anécdotas son siempre anécdotas que cuentan algo más que un hecho real, sino una condición espiritual, una condición de relación. Desde ese momento, Zenón asume una relación filosófica con Crates, de la cual se independizará, pero de algún modo, tanto Sócrates como los cínicos van a estar, como decía, en ese momento fundacional de este movimiento, ¿no? Cuando se habla de Estoa antigua, voy a ir un poco rápido con esto porque son datos generales, ¿no? Se habla principalmente de tres figuras, ¿no? El fundador principal, Zenón de Citio, Cleantes de Aso, su segundo exponente mayor, ¿no? Y en tercer lugar Crisipo de Solos, que es seguramente uno de los filósofos más creativos y más interesantes de los tres, ¿no? Zenón, Cleantes y Crisipo mantienen la típica relación de maestro-alumno que se suele tener en estos espacios filosóficos, en los que se cede siempre, de alguna manera, como la cabeza de la secta o la cabeza de la escuela al discípulo que se considera más preparado, ¿no? Cabe señalar un detalle importante que no tiene nada que ver con el hecho de que Cleantes tenga la nariz rota, ¿no? Que Cleantes habla de él que fue púgil, fue boxeador, ¿no?
Con lo cual es un detalle importante, porque la figura del boxeador, la figura del púgil, va a ser una figura que va a representar muy bien cierto ideal ascético y cierto ideal atlético, en el sentido etimológico del término, ¿no? De lo que conlleva de alguna manera el premio, la recompensa de la virtud que está aparejada a un esfuerzo realmente intenso y un esfuerzo supremo, ¿no? Después de estos tres personajes de la Estoa antigua, tenemos una Estoa media, vinculada principalmente con estas dos figuras más desconocidas, como son Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea, ¿no? Posidonio de Apamea es una figura realmente interesante también, es uno de los grandes, hizo uno de los grandes desarrollos de la ciencia natural estoica, pero ni de los autores de la Estoa antigua, de Zenón, Cleantes y Crisipo, ni de los autores de la Estoa media, se conservan obras enteras. Conservamos solamente una serie de fragmentos, una serie de testimonios, una serie de anécdotas también, en otro caso, que de algún modo resultan difíciles a veces de poder enmarcar en una especie de escuela cerrada, ¿no? Y eso es una cuestión que ha llevado muchas veces al prejuicio de pensar que el estoicismo es una figura ecléctica, ¿no? Realmente la filosofía estoica no hay que verla como una filosofía ecléctica, sino hay que verla como una filosofía que es casi una creación colectiva. Es decir, es una creación en la cual no hay una línea, no hay una clara línea marcada entre maestros y discípulos, al igual que sucede, por ejemplo, en la escuela platónica, la escuela aristotélica o incluso la escuela epicúrea, como muy bien contó el otro día el profesor García Gual, en los que realmente las grandes figuras de esa escuela mantienen como una especie de legado sólido, y los continuadores de la escuela son casi solamente comentadores o apuntaladores, ¿no?, de todo ese pensamiento, o comentadores más o menos del mismo, ¿no? En el caso de los estoicos podemos hablar de que hay realmente una polifonía, ¿eh? Hay voces diversas, hay diferentes tonos, hay diferentes matices, y eso no hay que considerarlo como una suerte de eclecticismo, sino el hecho de que precisamente una filosofía como la estoica, que es una filosofía en la que, como decía antes, la responsabilidad y el trabajo del sujeto respecto a sí mismo y respecto a lo que es el control de sus representaciones tiene un papel tan determinante, evidentemente es imposible asimilar una especie de canon o de patrón, ¿no? Hay variedades, hay diferencias, ¿no? Estos textos antiguos están recogidos principalmente lo de la Estoa antigua, ¿no? Fueron recogidos por von Arnim, ¿no?, en su famosa edición de todos los estoicos antiguos, los fragmentos de los estoicos antiguos, una edición que ha sido actualmente, de alguna manera, revisada por Marcelo Boer y Ricardo Salles en una maravillosa edición publicada en Academia Verlag. Y también hay algo podemos hacer un acercamiento bastante claro en este libro recién editado de Max Pollens, ¿no?, sobre la Estoa, ¿no?, recién traducido por Salvador Mas, en el que realmente pues, podemos generarnos una idea muy clara acerca de lo que significó, de lo que fue esta primera Estoa, ¿no? Son mucho más conocidos para el público en general, para todos, y básicamente sido quizá los estoicos más leídos y más conocidos, son estas tres figuras, ¿no?, que son Lucio Anneo Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, ¿no?, de los cuales sí que conservamos un legado textual directo, ¿no?, principalmente de Séneca, del cual conservamos una enorme cantidad de obras realmente fascinante, tanto los diálogos como esa colección célebre de cartas, ¿no?, de las epístolas morales a Lucilio, que posiblemente uno de los textos quizá todavía más conmovedores quizá de Séneca, y junto a ellos una maravillosa colección de tragedias, ¿no?, una revisión de las tragedias antiguas muy interesantes para leerlas a la luz precisamente del periodo en el que se va a desarrollar la vida de Séneca, que como todos ustedes saben estuvo muy vinculado directamente con la figura del emperador Nerón y no siempre para bien, ¿no? Epicteto es la figura quizá en ese sentido medial, no es una figura quizá tan conocida. Conservamos posiblemente la obra, quizá una de las obras más leídas, ¿no?, en la historia del pensamiento posterior, como es el Enquiridión, ¿no?, este manual, una palabra que luego intentaremos abordar un poco. Epicteto era un esclavo, que fue un esclavo nacido en Asia Menor, que terminó pasó por Roma, ¿no?, y después de un paso por Roma, en el cual directamente hubo una cierta proscripción de la filosofía, termina sus días en Asia Menor, en una escuela en la cual Arriano, un futuro importante político del Imperio Romano, va a frecuentar y va a
no a transcribir, sino de alguna manera como a intentar recrear en toda una serie de libros llamados conversaciones todo lo que era esta manera, ¿no? Toda esta técnica y estas suerte de tecnologías, como diría luego Michel Foucault del yo, que desarrollaba Epicteto junto con sus alumnos, junto con su público, ¿no? Epicteto, conservamos esos dos bloques de obras. El Enquiridión es una obra muy fina, seguramente casi todos ustedes la conocen, y las conversaciones con Arriano son, en ese sentido, una obra bastante más extensa en la que se tratan muchos temas, ¿no? Vinculados casi principalmente con la ética estoica, ¿no? Y finalmente el emperador Marco Aurelio, ¿no? Que de algún modo marca, ¿no? marca un cierto final, como todos ustedes saben, fue de alguna manera quizá el último gran emperador de Roma, la última gran figura política romana que coronó, ¿no? Una serie de reinados no tan nocivos como habían sido los anteriores, incluso hasta positivos, ¿no? Y fue heredero del trono gracias a Antonino Pío, ¿no? el emperador anterior, ¿no? De Marco Aurelio, como saben todos ustedes, conservamos un epistolario principalmente con su maestro Cornelio Frontón, y un libro que no fue jamás un libro, ¿no? Nunca fue considerado ni pensado como libro, sino que es una suerte de cuaderno personal en el que vemos desarrollarse todo este concepto de escritura de sí, ¿no? Intentaremos abordarlo luego un poquito más adelante. Entonces, como veíamos, el estoicismo luego va a tener un largo alcance. La última gran figura que de alguna manera encarna este estoicismo es Boecio, ¿no? El autor de la Consolación de la Filosofía, en el cual realmente en ese entorno, esperando la pena de muerte, es un entorno muy propicio también para llevar a cabo una serie de reflexiones de índole estoica acerca del valor de las cosas y acerca del valor de la vida y el fin de la misma, ¿no? Pero como veíamos, como he intentado decir, ¿no? Son muchas voces diversas, son diversos tonos y diversos énfasis, ¿no? Los que contribuyen a conformar toda esta polifonía estoica, ¿no? La filosofía estoica es algo que trasciende también el contenido dogmático escolar, en el sentido de que asume también buena parte de los valores clásicos, ¿no? La libertad interior, la ecuanimidad, ¿no? El dominio de sí, esa idea de la persecución de lo mejor, ¿no? Del intento de conseguir la virtud, de mantenerse fiel a un cierto propósito vital, ¿no? Un recurso a la racionalidad, ¿no? O un intento, por ejemplo, de un intento de aplicación de la racionalidad sobre la vida, ¿no? A una cierta dureza de carácter, ¿no? O a una cierta capacidad de arrostrar peligros y males, ¿no? Pero que esos son valores, por ejemplo, que podríamos asignar a una figura como Odiseo también, ¿no? No son valores exclusivamente estoicos, ¿no? O Sócrates, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estoicismo, ¿qué es lo específicamente estoico? Por lo menos desde la filosofía antigua, ¿no? El estoicismo es una filosofía que, como saben ustedes, tiene como tres ejes principales, ¿no? Tres ejes principales que son una física, una lógica y una ética, que están absolutamente interrelacionados entre ellos. Y ¿qué es lo que conforma de alguna manera esa especie, o qué es lo que une, o lo que establece una cierta coherencia entre esos tres ámbitos, ¿no? Hay tres principios básicos para la filosofía estoica, que como cuenta muy bien Anthony Long, esto no estoy inventando nada, el libro de Anthony Long sigue siendo todavía uno de los libros de referencia, bueno, sus libros, ¿no? En primer lugar, la idea de una estructura racional y providencial del universo. En segundo lugar, la idea o la consideración de que hay un estatus específico del ser humano que, en tanto ser racional, tiene una serie de responsabilidades que tiene que asumir. Una idea también de una potencialidad innata para vivir bien, es decir, vivir conforme a la razón o vivir conforme a la naturaleza, kataphysin, ¿no? En cualquier clase de circunstancias. Y junto a estos tres principios básicos hay tres ideas que también ayudan a vertebrar, ¿no? estos tres ejes, ¿no? La idea de la belleza de la virtud, la idea de la utilidad social, la dimensión social del ser humano y la idea de una interconexión cósmica, ¿no? El hecho de que todo está relacionado entre sí, ¿no? Evidentemente no estoy pidiendo la lectura de este texto, pero bueno, era solamente por hacerlo conocer. El Himno a Zeus de Cleantes es un claro ejemplo, por ejemplo, de ciertas de estas ideas, ¿no? ¿Cuáles son, para ir muy rápido, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales de estos tres ejes, ¿no? De este eje de la física, de este eje de la lógica y este eje de la ética, ¿no?
La física, evidentemente, tiene que ver con eso que se llama physis, ¿no? Physis no es naturaleza tal y como nosotros la entendemos, y realmente somos capaces de entender algo actualmente acerca de lo que significa naturaleza, ¿no? Yo creo que tengo mis dudas. En cualquier frutería uno no se encuentra ya elementos de una physis, ¿no? Se encuentra elementos ya de otro tipo otro tipo de modalidad de la generación de los seres, ¿no? La physis no es solamente los objetos naturales o los seres naturales, la physis es algo mucho más profundo, es lo que podemos considerar como realidad entendida como el conjunto de procesos que suceden en un universo, el conjunto de procesos que de alguna manera articulan y vinculan, ¿no? y establecen relaciones entre los diferentes seres que esta physis genera, ¿no? Son más o menos 5 puntos, ¿no? los que definen la physis para los estoicos. Sería el principio que plasma todas las cosas, el principio que unifica y da coherencia al mundo, un aliento ígneo, un principio de movimiento y generación. En esta idea de la physis como una suerte de aliento ígneo hay una clarísima referencia, o una cierta influencia por lo menos, del presocrático Heráclito de Éfeso. La idea de que hay una necesidad y un destino, una heimarmene, ¿no? De que el orden de los acontecimientos está encadenado entre sí de acuerdo a una providencia, ¿no? De acuerdo a una intención racional aplicada sobre el curso de los hechos y de los acontecimientos, y la idea de que hay una vinculación entre esta physis, entre esta natura, ¿no? Como dirían los latinos, que tiene un carácter divino, providencial, es artífice y posee una recta razón. Para la física estoica hay 2 principios, un principio activo, un principio de una inteligencia ordenadora, y un principio material, que son absolutamente inseparables el uno del otro. La física estoica es antiaristotélica y es antiplatónica en el sentido de que aboga por una inmanencia de esta racionalidad. La racionalidad que está presente directamente en todo ser, en cada ser, todos y cada uno de los seres, ¿no? Es una racionalidad inmanente a ellos, no es trascendente. No hay una realidad trascendente como el motor inmóvil aristotélico, ni las ideas platónicas, ni hay un demiurgo, ¿no? Ni hay una figura demiúrgica que haya sido en ningún momento el generador del mundo tal y como lo conocemos. Ese hálito, ese espíritu divino, es una suerte de neuma racional, un neuma ígneo, que está invadiendo, ¿no? Absolutamente, que fluye a través de todos los seres y que concatena las acciones de todos los seres dentro de una suerte de pronoia, de una providencia racional que es, de algún modo, la presencia pura y dura de esa divinidad, ¿no? Es una divinidad, en ese sentido, absolutamente filosófica, puedo así decirlo, ¿no? No es una divinidad en ese sentido antropomórfica, ¿no? El estoicismo se ha considerado muchas veces como un materialismo, ¿no? En el sentido de que para los estoicos no hay nada que no sea cuerpo, ¿no? Y cuerpo es todo aquello que es capaz de recibir o llevar, ¿no? O ejercer algún tipo de acción sobre otro, ¿no? La acción o lo que sufre una acción o lo que realiza una acción sobre otro. De manera que no hay más seres que los seres corporales, ¿no? Y por eso se ha entendido que muchas veces el estoicismo podría ser entendido como una suerte de materialismo. Quizás es más interesante aplicar ese concepto de materialismo a los epicúreos que a los estoicos, y sin embargo hay que considerar que esa suerte de vínculo profundo y absolutamente indisoluble entre espíritu y cuerpo y materialidad, ¿no? Es algo que tiene más que ver con un vitalismo, ¿no? Podríamos pensar más en Spinoza posiblemente que en otros pensadores, ¿no? Otro de los principios fundamentales para la física estoica es esta idea de neuma, ¿no? La idea de que hay un calor vital. Hay un calor, el calor es fundamental para entender la fisiología antigua, desde los textos médicos, desde Empédocles, los textos médicos, el propio Timeo platónico, ¿no? Siempre hay un vínculo más directo entre el calor, el fuego en ese sentido de la vida, que con el resto de elementos, el aire, la tierra o el agua, ¿no? El neuma, esta suerte de hálito caliente, ¿no? Irracional, ¿no? Es el vehículo del logos, es el portador de esta racionalidad inmanente a toda la physis, ¿no? Y también es un componente físico del mismo, fue un componente físico del cosmos que da coherencia y mantiene unidas las partes individuales y a los seres. La lógica estoica deriva de alguna manera también de esta idea de la teoría del logos, ¿no? La idea de que hay una racionalidad inmanente al universo, y esa racionalidad inmanente al universo tiene una parte que se espejea con la racionalidad humana.
¿no? En ese sentido, el deber del ser humano de cumplir y de vivir conforme a su razón, ¿no? De vivir conforme a esa razón natural con respecto a esa physis, ¿no? Cataphysin, como hemos visto, es algo que es visto casi como una suerte de obligación, ¿no? Apostatar a la racionalidad, de alguna manera abandonar lo específicamente humano, y en ese sentido la lógica es la ciencia o el ámbito de la filosofía que se encarga de algún modo de acompasar esa racionalidad interna del ser humano con la racionalidad externa que está presente de manera inmanente en todo lo que es el cosmos, en toda la physis. Ese logos se presenta en el ser humano en dos formas, ¿no? En el sentido de un lenguaje, es decir, un lenguaje articulado, una articulación lingüística que le permite decir la realidad y le permite de alguna manera establecer argumentos acerca de los hechos que está viviendo, y por otra parte una racionalidad, un ejercicio de la razón, ¿no? Pero como decía, lo importante es pensar que hay una equivalencia entre ese logos general y este logos propio, ¿no? Y en este sentido es muy heracliteano, ¿no? Recuerden ese fragmento de Heráclito en el que dice algo así como que, siendo la razón común, viven todos los seres humanos como si tuvieran una razón propia, ¿no? Que es un poco lo que va a denunciar también el estoicismo. Para los estoicos, vivir considerando que uno tiene una razón propia es hacer una vida paraphysin, al margen de la naturaleza, al margen de la physis, al margen de lo que es esencial, al margen de esa racionalidad innata, ¿no? en el ser humano. Y de acuerdo a una manera de vivir conforme a esa racionalidad, cataphysin, ¿no? Es la manera en que el sabio ha de vivir en su persecución y en su ideal de consecución de esa virtud, ¿no? Esa arete que ahora veremos. De manera que es muy interesante ver cómo es una y misma la razón que liga y vincula todos los acontecimientos naturales en el exterior, ¿no? En la physis externa, y la que liga o puede ligar consecuentemente todos los razonamientos en el discurso interior, ¿no? De manera que esa correspondencia entre el modo de ser de las cosas y el modo en el que las cosas se pueden llegar a razonar es lo que permite directamente una posibilidad de conocimiento, ¿no? La teoría del conocimiento estoica, que es muy interesante también, parte directamente de una idea de un absoluto rechazo de cualquier tipo de innatismo, ¿no? No hay ideas innatas, no hay ideas prefijadas. El ser humano es como una especie de tabula rasa, es como una especie de tabla de cera sin nada escrito, en el cual, mediante una serie de impresiones, una serie de fantasía, ¿no? Fantasía y van dejando unas improntas que van pasando a la mente, y a partir de esas improntas que a través de los sentidos pasan a la mente, el ser humano genera directamente ideas. Genera ideas, genera razonamientos, genera argumentos, genera juicios, y generando juicios genera valor también, genera juicios de valor. Y ahí está el peligro, ahí está el problema realmente de la vida del ser humano y el modo en el que se va a vincular precisamente toda esta lógica con una ética, ¿no? En la medida en que no solamente pensamos la realidad, sino que la juzgamos. No solamente la pensamos, sino que consideramos que hay algo bueno que tenemos que perseguir y hay algo malo que tenemos que rechazar, muchas veces estamos equivocándonos precisamente en aquello que consideramos bueno y en aquello que consideramos malo. Consideramos bueno lo que realmente es indiferente en la mayoría de los casos, ¿no? Con respecto a la ética, ¿no? El principal elemento que vertebra y que articula la ética estoica es la idea de virtud, la idea de arete. Virtud es una palabra que no recoge realmente el significado de la palabra arete, ¿no? Diógenes Laercio, en su libro, el libro que dedica a los estoicos, tiene una importante definición de virtud, ¿no? La virtud es una disposición concorde y es digna de elegirse por sí misma, no por algún terror o esperanza o alguna de las cosas externas, algo que se puede elegir por sí mismo, es decir, algo que de alguna manera tiene un componente final, ¿no? Es un fin en sí mismo, algo elegible por sí mismo, y de alguna manera algo que se puede elegir por sí mismo es lo que se puede elegir más libremente, ¿no? Dentro del concepto de libertad antiguo. En ella misma está la felicidad, eudaimonia. Cuando existe en un alma formada para la armonía, homologia, durante toda la vida. Pero el animal racional se pervierte, unas veces a causa de las seducciones de las cosas externas y otras por influencia de las circunstancias, porque su naturaleza produce impulsos no pervertidos. Virtud es, en general, una cierta perfección, teleiosis, algo que se termina en sí mismo, una manera de terminar, ¿no? Un telos, un final, en cualquier cosa, por ejemplo, en una estatua. La hay no intelectual como la salud y la intelectual como la prudencia, phronesis. La virtud es el eje principal de la actividad estoica, ¿no? La actividad ética estoica. La virtud es el cumplimiento
de la manera más perfecta posible, ¿no?, en esa idea de teleiosis, de lo que es más acorde y lo que es más esencial para una naturaleza concreta o para una esencia concreta, en este caso la del ser humano en la racionalidad. Si lo que define realmente al ser humano frente al resto es el hecho de estar dotado de la razón es el único ámbito en el que se puede desarrollar una posibilidad de virtud. Esa posibilidad de virtud, ¿no?, es algo que también habían propuesto Platón, Aristóteles y otros filósofos, ¿no?, la idea de que hay varias virtudes, hay incluso virtudes casi que se podían considerar una suerte de escala, ¿no?, una suerte de virtudes prioritarias frente a otras, ¿no?, pero para los estoicos la virtud es única, solamente es una, es el único bien. Y es el cumplimiento en el más alto grado, como decía, de la condición esencial del ser humano, su razón, su logos, el logos que comparte con el universo como estructura racional y providencial. De ahí que sea tan importante este concepto de homologia. Homologia significa que uno acompasa su logos al logos externo. Hay una relación directa entre el modo de generar o el modo de producirse, ¿no?, o de desarrollarse el logos en el interior de uno y el modo de fuera. De modo que uno podría llegar a pensar que el estoicismo es una renuncia a sí mismo, ¿no?, una renuncia a sí, de alguna manera como una suerte de resignación, como se ha llegado a pensar en algún momento, o por lo menos un abandono de sí. Eso es una lectura como muy budista, ¿no?, una lectura como muy californiana también, que se está de algún modo está bastante presente también en muchas de estas charlas, ¿no?, que son casi de mindfulness y más cercanas a la autoayuda que uno puede encontrarse en Internet, ¿no? No es esa idea precisamente, la homologia estoica no es una idea del abandono del sí o de alguna manera reducir el yo, ¿no? Es una idea de alguna manera acompasar esa estructura racional a la estructura racional de fuera. Es aprender a pensar como la naturaleza. No es abandonarse directamente a una resignación, ¿no? Es considerarse uno como parte directa de una naturaleza y considerar que el ejercicio propio de la razón es intentar entenderla, ¿no?, es acompasarse a ella. Es decir, es una investigación, es una búsqueda de la estructura racional del universo, no es un abandono de la esencia individual, aunque también hay un cierto abandono, evidentemente, de la esencia individual, ¿no? El texto este de Galeno que he puesto debajo, pero sin embargo afirman que la esencia del alma es una sola y pretenden que la virtud sea una perfección del alma de cada uno. Por tanto, si la virtud es algo de esa índole, será una, si es que en verdad también es una la perfección, ¿no? Galeno, en ese sentido, como platónico, no estaba muy de acuerdo con esta idea estoica de que solamente hubiera una virtud, ¿no?, o por lo menos la posibilidad de unificar todas las virtudes, la prudencia, el coraje, ¿no?, y otras, en una única virtud, que es esa vida y actuación conforme a razón, ¿no? El problema del estoicismo principalmente, o uno de los principales problemas del estoicismo, es ver dónde se encuadra, ¿no?, o cómo se puede llegar a definir y circunscribir eso que llamamos capacidad de actuación racional sobre el presente, ¿no? El estoicismo es una filosofía que en ese sentido tiene una clara raigambre socrática, en el sentido de que es una filosofía de la definición, es una figura de la delimitación, ¿no? Es una filosofía en la que se va a estar continuamente intentando establecer de alguna manera cuál es el marco de actuación. Si es una filosofía de la acción, si es una filosofía de la acción racional, evidentemente tiene que considerarse en qué tipo de marco se puede llegar a establecer una acción racional, porque quizá no podemos establecer un marco de actuación racional en todos los ámbitos de la vida donde uno quisiera hacerlos, ¿no? Epicteto en el Enquiridión, en el comienzo precisamente del libro, del texto, da una definición bastante clara acerca de lo que significa esta circunscripción, ¿no? De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen el juicio de valor, como decía antes, el juicio de valor es aquel juicio que se genera, ¿no?, a partir de una relación concreta, de una experiencia real, ¿no? Y ese juicio de valor puede ser un juicio equivocado o correcto, de la importancia de la lógica. La lógica es lo que nos permite distinguir qué juicio de valor puede ser verdadero y qué juicio de valor no puede ser verdadero o es necesariamente falso. De ahí que el estudio de la lógica sea tan importante para los estoicos, algo que de alguna manera el estoicismo contemporáneo no tiene tan en cuenta, ¿no? También es difícil, ¿no?
dependen el juicio de valor, la motivación, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo cuanto es acción erga nuestra. No dependen de nosotros el cuerpo, las propiedades, la reputación, los cargos públicos y, en una palabra, todo cuanto no es acción nuestra. Esta primera delimitación es una de las típicas características estoicas, ¿no? El estoicismo, de algún modo, como una especie de tecnología, como decía Michel Foucault, es una palabra que tampoco me gusta demasiado, pero bueno, está bastante usada, ¿no? Una de las maneras de abordar, mediante una serie de herramientas, ¿no?, el ejercicio ético, el ejercicio de la acción virtuosa. En primer lugar, lo que se hace es dónde cabe una acción racional y dónde no puede entrar jamás una acción racional, ¿no? Todo lo que depende de nosotros, ¿no?, son por naturaleza libres y carentes de impedimentos y obstáculos, mientras que las cosas que no dependen de nosotros son débiles, serviles, llenas de cosas, llenas de impedimentos y ajenas. Recuerda, por tanto, que si consideras que las cosas serviles por naturaleza son libres y que las ajenas le son propias, te sentirás impotente, apenado y lleno de preocupación. Y colmarás de reproches a los dioses y a los hombres, pero si piensas que solo es tuyo lo que es tuyo y lo que es ajeno, como esencia en realidad, nadie te coaccionará jamás. Nadie te pondrá obstáculos, no reprocharás nada a nadie, ni acusarás a ninguno, no harás nada contra tu voluntad, porque no te agolpeará ningún daño, ¿no? La idea de que la paz ella está directamente vinculada, en primer lugar, con esta circunscripción de la capacidad de acción. Solamente donde uno tiene posibilidad de acción es el lugar o el ámbito de responsabilidad real, ¿no? Solamente uno puede llegar en su búsqueda de la virtud a ejercer una acción real sobre aquello que realmente le pertenece, no sobre aquello que no le pertenece, ¿no? De modo que, en primer lugar, lo que nos encontramos es una circunscripción radical, es un adelgazamiento radical de todo. ¿Qué es lo único que queda realmente en nuestra mano, ¿no?, como ámbito de acción? La racionalidad. Nada más. Incluso si uno está en una situación física deteriorada, si uno está en una situación física de alguna manera complicada, en ese caso siempre puede uno, mientras tenga capacidad de racionalidad, mientras tenga capacidad de razón, siempre puede llevar a cabo un desarrollo de una virtud, ¿no? Siempre puede de alguna manera no perder esa esencialidad de la vida humana, ¿no? Hay algo que jamás se pierde, hay un don inalienable, que sería este don de la razón, ¿no? El emperador Marco Aurelio, en su texto de sí mismo, ¿no?, nos da muchas claves, ¿no?, acerca también de lo que es este trabajo, ¿no?, de toda esta especie de reflexión cotidiana, ¿no? El estoicismo muchas veces es una filosofía también, como se ha visto, del imperativo, ¿no?, una filosofía de la repetición, una filosofía en la que toda esta manera, todo este modo de llevar a cabo ejercicios sobre uno mismo están casi vinculados con una suerte de terapéutica del alma, ¿no? Una terapia del alma, incluso también en muchos casos una terapia del lenguaje, ¿no? Es decir, continuamente hay que estar repitiéndose uno a sí mismo, circunscribiéndose al presente concreto, ¿no?, para de alguna manera no perderse, no dejarse llevar, ¿no? En el libro 2, que es, como saben, el primer libro, después del libro 1, que es el dedicado, de alguna manera, a toda la gente que ha conocido, el libro 2 comienza con una célebre cita, ¿no? O sea, con un célebre pasaje. Al amanecer repítete, me voy a encontrar con un entrometido, un ingrato, un soberbio, un falso, un envidioso, un egoísta. Todo eso le sucede por su ignorancia de los bienes y los males. Yo, que he comprendido la naturaleza del bien, que es bella, la naturaleza del mal, que es vergonzosa, que es fea, y la naturaleza de aquel que comete el error, que es mi pariente, no por participar de una sangre y una semilla, sino de un intelecto y una porción divina, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues nadie me podrá involucrar en un mal, ni tampoco puedo encolorizarme con un pariente ni odiarlo. Hemos nacido por una tarea en común, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de dientes superiores e inferiores. Por ello, actuar unos en contra de otros es contrario a la naturaleza e irritarse y dar la espalda suponen una actuación en contra, ¿no? Aquí vemos uno de los principios que enunciaba en primer momento, ¿no? Esta idea de la interconexión de toda interconexión cósmica, ¿no?, la interconexión de todos los seres. Esta idea de que cada parte de la naturaleza, cada parte del cosmos tiene un sentido, tiene una labor que cumplir, tiene como decían los griegos, un kazejón, ¿no?, un deber, como decían los latinos, un officium, ¿no? Hay algo que cumple una funcionalidad, ¿no? El hecho de que todo cumpla una funcionalidad es lo que revela, ¿no?, la estructura profunda racional precisamente de este mundo en el que estamos, ¿no?
La utilidad social, evidentemente, está vinculada con esta interconexión, ¿no? En la medida en que todo el mundo entienda esta estructura general, ¿no? La colaboración de todas las partes irá siempre a favor de ese conjunto social, ¿no? Y es muy importante ver aquí también esa idea, como decía antes, ¿no? El imperativo y la belleza de la virtud, ¿no? La idea de que la virtud en sí misma es bella, ¿no? La virtud en sí misma es bella, y los estoicos tienen un concepto de virtud que, como decía antes, no es remitible a una idea, ¿no? Es decir, la virtud es algo que está encarnado. Como decía antes, no existen las esencias separadamente de sus manifestaciones y de sus presencias, ¿no? En ese sentido, por eso hablaba de una lectura, una suerte de interpretación, en algunos casos, del estoicismo como una filosofía materialista. Pero realmente todos estos valores, que son valores que consideramos espirituales, para los estoicos están encarnados, ¿no? Y principalmente están encarnados en una figura que es un ideal, como es la figura del sofos, del sabio, ¿no? Del sapiens, ¿no? El sapiens, si llega a existir, ¿no? Que es el ideal al que todo estoico ha de tender, ¿no? Al que todo estoico debe dirigir su esfuerzo, sería algo así como la encarnación más perfecta, la conformación física, ¿no? Material más perfecta de todos esas, ¿no? de esa belleza innata a la virtud. Esa belleza de la virtud tiene que ver con esa homología, ¿no? Y tiene que ver también con una armonía, tiene que ver con una suerte de estructura, ¿no? Vinculada, una estructura en la que todas las partes conforman a la generación de una belleza general, ¿no? Es muy interesante entender la filosofía estoica no solamente como una filosofía moral, una filosofía de alguna manera ética, ¿no? o física o dialéctica, sino entender de alguna manera la filosofía estoica como una filosofía estética también, ¿no? Es decir, una filosofía en la que la estética, lejos de convertirse en un ideal, ¿no? Acaba convirtiéndose en algo realmente cercano y presente, ¿no? Ahora mismo a casi nadie, ¿no? se le ocurriría considerar, ¿no? de alguna manera esta idea del bien o esta idea de la virtud como un elemento absolutamente encarnable, ¿no? Dentro de las prácticas y de las metodologías, de alguna manera, del estoicismo romano, que es principalmente el que conservamos, el estoicismo romano es un estoicismo en el que quizá no se ha llegado ya a unos desarrollos nuevos en el ámbito de la física o en el ámbito de la lógica generalmente, pero lo que conservamos principalmente de los estoicos romanos es sobre todo reflexiones éticas. Y reflexiones éticas principalmente vinculadas con todos estos ejercicios, como decía antes, lo que llamaba Pierre Hadot en su famoso libro Los ejercicios espirituales, ¿no? Una palabra un poco recogida de Ignacio de Loyola, pero todos estos ejercicios que sirven de alguna manera para intentar enderezar, ¿no? o para intentar llevar a cabo esta especie de vigilancia continua, ¿no? La idea del vigía, la idea del vigilante también es una idea una metáfora, ¿no? muy recurrente para los estoicos, ¿no? Que esto es de algún modo lo que soy, un poco de carne, corto aliento, vital y principio rector, ¿no? Esto es una variación un poco de Marco Aurelio respecto a los dos principios, ¿no? El principio de alguna manera pasivo, que sería esa especie de materia general, y un principio activo, que sería el principio racional, ¿no? Marco Aurelio habla de tres principios, no vamos a entrar en esto, pero bueno, queda para un poco reflejarlo. Deja de lado los libros, no te dejes llevar, no te está permitido. Desprecia esa carne como si ya estuvieras muriendo, sangre, huesecillos y una red de nervios, venas y arterias. Observa el aliento vital, que es aire y nunca el mismo, un incesante expulsar y de nuevo inspirar. En tercer lugar está el principio rector. Considera esto. Eres viejo, no dejes que se esclavice, ni que sea una marioneta al antojo de un impulso egoísta respecto al destino, que no se irrite por el presente ni rehuya lo que está por venir, ¿no? La idea de la marioneta es una idea que aparece continuamente, por ejemplo, en el texto de Marco, ¿no? La marioneta es el automaton, ¿no? Es lo contrario al automaton, ¿no? Es el ser que, de alguna manera, es movido por otro, ¿no? No es el ser que se mueve a sí mismo. La idea de que hay una serie de hilos que nos están llevando había sido una idea que había sido tratada ya por varios autores anteriormente, ¿no? Al igual que en Platón aparece, por ejemplo, también la idea de que el ser humano es como una suerte de marioneta, ¿no? Y aparece también, por ejemplo, en Plotino. En el caso de Marco Aurelio tiene que ver precisamente con intentar lograr la autonomía necesaria para la mejora moral, ¿no? Es decir, toda esa corrección necesaria para llevar a cabo esa mejora, ¿no? Vamos a ir un poco por rápido, ¿no? Pero sí que me interesa hablar de una serie de cuestiones, ¿no? Propias de un modo de cómo se hace el estoicismo, ¿no? como filosofía escrita, ¿no? Al alba, cuando te levantes de mala gana, ten esto a mano, me levanto para la tarea de un humano. Esta es la idea del officium, precisamente, la idea del deber, ¿no? El deber de Marco Aurelio, todos ustedes saben cuál era, y parece que evidentemente no debía ser un deber fácil del todo de cumplir, ¿no?
¿Es que me enfado aún si me pongo en marcha para hacer aquello para lo que he nacido y para lo que he venido al mundo? ¿Acaso es este tu cometido? ¿Estar tumbado caliente en el lecho? Pero esto es más placentero. ¿Has nacido entonces para el placer? En suma, ¿para la afección sensible o para la actividad? ¿No ves cómo las plantas, los gorrioncillos, hormigas, arañas y las abejas hacen lo que les es propio y colaboran en la construcción del orden del mundo en lo que les corresponde? Y tú no quieres realizar tu labor de humano. No te apresuras a cumplir con tu naturaleza, ¿no? Aquí hay una cuestión que ha llamado también bastante la atención en toda la obra, en todo el texto, en todo el libro de Marco, que es precisamente esto que es el recurso a la escala naturae, ¿no? El recurso a la naturaleza, ¿no? Es decir, todos aquellos seres que no tienen racionalidad cumplen su deber de una manera mucho más perfecta que el ser que tiene racionalidad y que jamás cumple con su deber. Esa es la gran paradoja, de alguna manera, que ven los estoicos en el mundo. Todos los animales cumplen de alguna manera con lo que es su cometido. Viven, ¿no? Viven para cumplir su naturaleza, ¿no? El ser humano, en cambio, es aquel ser que se aliena de ese cumplimiento de la naturaleza y que hace una vida al margen de la naturaleza contraria a la misma, ¿no? Es interesante en este sentido ver cómo generalmente cuando hablamos de filosofía o cuando se piensa en filosofía se piensa más en conceptos o en sustantivos, ¿no? En esencias, y no tanto en preposiciones, ¿no? La preposición es fundamental para el establecimiento de la filosofía estoica. Seguramente uno podía reconstruir toda la filosofía estoica a partir de la oposición entre katáfisin y paráfisin, ¿no? Todo aquello que es conforme a natura y todo aquello que es contrario a natura, ¿no? A partir de ahí uno podría establecer ya directamente todo lo que son los vínculos y los recorridos de ida y vuelta entre las tres áreas de la filosofía estoica, ¿no? La filosofía estoica, ellos mismos decían que era como un huevo, ¿no? En la parte de fuera, la cáscara del huevo sería la lógica, la parte blanca, ¿no? La clara, sería la ética, y el corazón, la yema, sería la física, ¿no? O decían también que podía ser algo así como un jardín de frutales, ¿no? La valla sería de alguna manera la lógica, la tierra, o sea, los árboles, sería de algún modo todo lo que es la física, y el fruto sería la ética, ¿no? Esa idea de siempre estar buscando analogías convierte el estoicismo en una filosofía muy interesante desde el punto de vista de la metaforología y desde el punto de vista de la construcción visual, ¿no? Es una figura en la que lo visual está muy presente, ¿no? Ha salido en el texto anterior, ¿no? Eso de ten esto a mano. Esta idea de ten a mano algo, ¿no? El recurso a la mano, como decía, es uno de los recursos fundamentales del estoicismo, ¿no? En efecto, dice Cicerón, niega Zenón, niega Antíoco que ustedes sepan algo. ¿Cómo es eso?, preguntarás. Pero nosotros también defendemos la tesis de que el que no es sabio comprende muchas cosas y ustedes, los estoicos, niegan que alguno, a no ser que sea sabio, sepa algo. Zenón mostraba este asunto con un gesto. En efecto, mientras extendía sus dedos y presentaba la palma de su mano abierta, decía, así es la presentación, ¿no? Luego, mientras contraía un poco los dedos, decía, así es el asentimiento. Luego, cuando los cerraba del todo y formaba un puño, decía, así es la cognición. Luego, cuando los cerraba del todo, de este símil deriva el nombre de catalepsis, para este estado cognitivo que antes no existía. Enseguida aproximaba su otra mano contra su puño y con firmeza y fuerza comprimía, y decía que tal cosa era conocimiento, que nadie posee a no ser el sabio. Esta idea del tener a mano, ¿no?, forma parte también de esta suerte de maneras de circunscribir el ámbito de acción, ¿no? El estoico solamente se preocupa por aquello que puede realmente hacer en el momento, aquí y en una hora, ¿no? La filosofía estoica es una figura, como decía, una filosofía muy circunscrita al presente, ¿no? Marco Aurelio, en este recurso, ¿no?, en esta idea del tener a mano, dice, en el uso de los principios uno ha de actuar como un púgil, no como un gladiador, pues este deja y coge la espada de la que se sirve, el otro siempre tiene la mano con él y no necesita más que cerrarla. Esta idea, como decía, del filósofo, de alguna manera como aquel que está haciendo su camino de mejora en el proceso de virtud, tiene un referente muy claro en esta idea de lo atlético, ¿no? En esta idea principalmente del luchador, de Pancratestes, ¿no?, de aquel que pelea en el pancracio, ¿no? Dice Séneca, no puede aportar gran entusiasmo a la competición el atleta que nunca ha sido magullado, aquel que contempló su propia sangre cuyos dientes crujieron en el pugilato, aquel que zancadilleado soportó todo el peso del adversario y derribado no abatió su ánimo, quien en todas sus caídas se levantó más porfiado, ese tal desciende a la liza con más confianza. Por eso, para continuar el símil, a menudo la fortuna llegó a superarte y sin embargo no te entregaste. Antes te sobrepusiste y enfrentaste a ella con más energía. Grande ánimo, en efecto, se infunde a sí mismo la virtud que ha sido espoleada.
Voy a leer, para ir un poco más rápido, ¿no?, el segundo de los textos solamente, ¿no?, que es un texto bastante importante. El primero es un texto precioso, ¿no?, acerca del tinte, ¿no?, del teñido del teñido precisamente del alma, ¿no? Como sean tus impresiones frecuentes, así será tu pensamiento. Pues el alma se tiñe de impresiones, ¿no? Esta idea de que, por tanto, tíñela con una sucesión de impresiones de esta clase, ¿no? La transformación moral, ¿no?, el ejercicio de la virtud, implica, ¿no?, de alguna manera también esta especie de como una semejanza, como el tinte, ¿no?, entra en la prenda, ¿no?, y acaba tiñendo absolutamente la prenda, ¿no? Esa es la idea de cómo el estoico ha de vivir su proceso de oikeiosis, ¿no? El oikeiosis es algo así como la apropiación, ¿no?, aquella serie de prácticas o aquella serie de desarrollos o de acciones que llevan al estoico a una vida todavía más en conformidad con ese logos, más en conformidad con esa racionalidad y más en conformidad con esa naturaleza, ¿no? Segundo texto que pongo aquí, dice: qué bueno es ante platos sabrosos y alimentos semejantes darse cuenta de que esto es cadáver de pez, esto cadáver de ave o de cerdo, asimismo que el falerno, un vino caro, importante, de la antigüedad, es jugo de uva, la púrpura lanas de oveja empapadas en sangre de molusco, ante las relaciones sexuales que son fricción del bajo vientre y secreción de moquillo junto a una especie de espasmo. Qué buenas son esas impresiones que captan las cosas en sí mismas y las atraviesan, de modo que podamos ver cómo son. Así hay que hacer durante la vida, incluso en aquellos casos en que las cosas parezcan muy fiables, desnudarlas y examinarlas en su simplicidad y quitarles el relato que las hace solemnes. Es terrible la vanidad y embustera. Cuanto más crees encontrarte entre cosas serias, más te embauca. Considera lo que Crates dice de Genócrates, ¿no? Esta idea es fundamental, ¿no? En este sentido, como decía, hay un rasgo un poco socrático en esta idea de la definición, ¿no? Esta manera de desnudar todo y reducirlo todo a su esencia, ¿no?, que es al fin y al cabo un gran coche, ¿no?, o trozos de plástico, metal, ¿no?, y bujías, cables, ¿no? ¿Qué es esta comida, ¿no? ¿Qué es esto que pensamos, que consideramos que es tan deseable por sí mismo? ¿Qué es esto que estamos buscando y que consideramos cuya obtención consideramos que va a suponer un bien para nosotros? Este análisis de la desnudez, considerar las cosas tal y como son, verlas, es otra de las partes, otra de las técnicas, de algún modo, importantes del estoicismo, al igual que también la técnica de intentar ver las cosas desde arriba, ¿no?, generar una suerte de tercera persona, ¿no?, una especie de mirada, ¿no?, desde lo alto de todo, para contemplar las cosas directamente en otra dimensión o en otra proporción. Asia, Europa, rincones del mundo, el mar entero una gota en el mundo, el monte Athos un montoncito de tierra en el mundo, todo el tiempo presente un punto en la eternidad, todo es pequeño y sujeto a cambio, a desaparición, todo viene de allí, impulsado por ese principio rector común o como consecuencia de él. Las fauces del león, el veneno, todo lo que hace daño, como las espinas, el fango, son resultados de lo venerable y lo bello. No te formes la impresión de que son otra cosa que eso que veneras. Date cuenta, en cambio, de la fuente de todo, ¿no? Esta manera de ascender, esta manera de generar esta visión desde arriba, ¿no?, de ver cómo el hegemonicón, este principio vital racional, dirige directamente el mundo, ¿no? Medita a menudo sobre la ligazón de todo lo que está en el universo y sobre su interrelación. De alguna manera, todas las cosas están entretejidas, como decía antes, con ese vínculo, interconexión total de todo, y todas por esto son amigas entre sí. Así pues, una sigue a otra por causa del movimiento tensional, la común respiración y la unidad de la sustancia. Esta idea de la común respiración y la unidad de la sustancia es una idea bastante interesante, ¿no?, sobre todo para pensarla también desde unas claves estoicas, neoestoicas a partir de ahora, ¿no? La idea de que realmente los estoicos consideraban, ¿no?, que había una suerte de unidad entre todos los seres, ¿no?, y que había una suerte de respiración común entre todos ellos, ¿no? En los tiempos en los que estamos viviendo realmente es importante, yo creo, darse un poco de cuenta de qué hay alrededor, ¿no? Finalmente, ya para terminar, voy a hablar de otra de las metáforas importantes de los estoicos, que es la idea de la vida como teatro. Evidentemente es una metáfora tremendamente manida, ¿no?, muy vista, pero que los estoicos adquieren podemos decir, unos rasgos propios y diferentes, ¿no? Frente a esta idea que coloca el teatro, ¿no?, o la analogía de la vida con el teatro como una suerte de desprecio de la vida, ¿no?, como el hecho de que la vida es ilusión, ¿no?, o la vida es sueño, como dijo Calderón de la Barca, ¿no?, o toda la idea esta también plotiniana, ¿no?, de que realmente los seres humanos viven pensando que son algo, ¿no?, cuando lo único que importa realmente, el único ser
importante es su yo interior, ¿no? su homo interior, ¿no? Y que básicamente el mundo es como una especie de representación de títeres que se consideran a sí mismos otra cosa, ¿no? que títeres. La idea estoica de teatro asume directamente ese contenido de deber, ¿no? de la acción, ¿no? El actor es aquel que cumple con un papel y en el cumplimiento de un papel está, de algún modo, ejerciendo como una suerte de analogía con un paradigma moral, ¿no? Al igual que cada uno de nosotros estamos aquí para cumplir el deber, ¿no? o para cumplir el officium, ¿no? para cumplir el cometido para el que hemos sido traídos, ¿no? El actor cumple directamente el cometido que el director de escena le pone delante, ¿no? Epicteto, en la cita de Enquiridión, dice: recuerda que eres el actor de una obra, que discurre como desea el director, breve si la quiere breve, larga si la prefiere larga. Si quieres que interpretes a un mendigo, representa tu papel convincentemente, o a un cojo, o a un cargo público, o a un particular, pues ese es tu objetivo, interpretar bien el papel asignado, ¿no? Toda esta idea del oficio, ¿no? Toda esta idea del officium, toda esta idea del deber, tiene que ver casi con una concepción de la vida como una suerte de contrato, que es una cosa también que a nosotros nos resulta bastante chirriante seguramente, ¿no? Es un contrato en el cual se nos está ofreciendo la posibilidad de desarrollar, de llevar a cabo un desarrollo de una excelencia propia en el sentido de una vida conforme a razón, ¿no? En el sentido del desarrollo de esa racionalidad propia, de acompasar esa racionalidad propia con la racionalidad del mundo, pero el contrato, como todos los contratos, tiene una serie de letras pequeñas, ¿no? Somos mortales, enfermamos, perdemos cosas, perdemos gente querida, ¿no? Nos hacemos representaciones falsas de aquello que consideramos que es bueno para nosotros, ¿no? Entonces esa es, de alguna manera, la parte, la letra pequeña que lleva implícito este contrato, ¿no? que es la existencia, ¿no? Esa idea del deber, ¿no? Es lo que, de alguna manera, tiene también en marco, ¿no? Dice Séneca en un texto precioso también, ¿no? En el final de una de las cartas más conmovedoras, que es una carta en la que es una invitación al suicidio directamente, o por lo menos a mantener una entereza moral en el momento final del suicidio, termina la carta con esta maravillosa cita, ¿no? Como una obra teatral así es la vida, importa no el tiempo, sino el acierto con que se ha representado. No atañe a la cuestión el lugar en que termines, termina donde te plazca, tan solo prepara un buen final, ¿no? Marco Aurelio, en la última reflexión, ¿no? en el Asimismo, recoge esta misma idea. No se sabe muy bien si Marco Aurelio leyó realmente a Séneca, jamás lo cita, ¿no? Sí cita mucho a Epicteto, por ejemplo, pero a Séneca no lo... Aunque sí que hay indicios, ¿no? que de alguna manera sí que comparten bastantes ideas en común, bastantes ideas renovadoras dentro de esta polifonía de la que hablaba al principio, que es el estoicismo, ¿no? Dice así el texto final, que no es que sea el texto final porque la obra no puede tener un texto final, no sabemos, o sea, la obra es lo que tenemos, no sabemos si quedó interrumpida, si había más, había menos, realmente pero no deja de ser importante también que el texto final sea este, ¿no? Hombre mortal, has sido ciudadano de esta gran ciudad. ¿Qué importa si durante 5 años o 50? Pues lo que es conforme a las leyes es igual para todos. ¿Qué hay de terrible en ello? Si no es un tirano el que te destierra de la ciudad, ni un juez injusto, sino la naturaleza, esa misma que te introdujo. Es como si un actor de comedia lo hiciera salir de escena el mismo pretor que le contrató. Pero no he representado los 5 actos, solo 3. Tienes razón, en la vida 3 actos son una obra entera. El final lo determina aquel que entonces fue el causante de la composición y ahora de la disolución. Tú no eres causante de ninguna de ambas. Márchate con ánimo propicio, pues él te suelta propicio. Este recurso también típicamente estoico, que aparece muchas veces en la obra de Marco Aurelio, a generar esta suerte de diálogos, ¿no? Entre una especie de un yo real, un yo y presente y un yo normativo, ¿no? Es otro de los recursos típicos de la meditatio estoica, ¿no? Realmente se podrían hablar de muchas cuestiones. El estoicismo, como decía, es una filosofía tremendamente compleja, una filosofía que, como hemos visto, también tuvo un larguísimo desarrollo en todo lo que fue la antigüedad, desarrollos que también fueron, de alguna manera, en tiempos, subrayando más algunos aspectos que otros, pero realmente es posiblemente es una de las filosofías, quizá en ese sentido sistemáticas de la antigüedad, quizá, como decía antes, que ha recibido más prejuicios, ¿no? por muchas cuestiones, pero que realmente sigue teniendo actualmente un enorme interés, como vemos en la bibliografía contemporánea, un interés creciente, y de alguna manera pues lo único que se puede también desde este tipo de lugares es
invitar a la lectura, ¿no? Que de algún modo es siempre mucho más interesante y así se consigue ese teñido, ¿no? de la razón que tanto decía Marco Aurelio. Y bueno, muchas gracias.